Durante la vida política del siglo XIX, una de las principales preocupaciones fue el tema del orden social, entendido como la demarcación entre lo aceptado y lo que se considera una desviación, entre lo permitido y lo prohibido, lo correcto y lo incorrecto. Así los debates políticos de la época se dirigieron a este asunto, impulsando el proceso político que vio nacer la Constitución de 1886, estandarte de la élite política conservadora en el marco del proceso llamado la Regeneración. La Regeneración fue un movimiento político de carácter conservador que apareció en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. Su promotor fue Rafael Núñez, cuya generación dio paso a la llamada hegemonía conservadora. Este movimiento político aparece como respuesta al descontento por años de gobierno liberal, ya desprestigiado y considerado por los conservadores una catástrofe a la hora de mantener el orden social. Así se proponen salvar el orden perdido por los liberales a través del proyecto nombrado la Regeneración Administrativa Fundamental, cuyo objetivo sería el fortalecimiento de la autoridad, el centralismo y el mundo valorativo de los colombianos. Este objetivo se materializaría en una serie de principios normativos con grandes cambios en los derechos y libertades individuales, con el fin de establecer un orden público. Hasta 1886, Colombia había sido gobernada siguiendo los principios del liberalismo clásico, promulgados en la Carta Constitucional de 1863, en la cual se ejercía un amplio reconocimiento de los derechos y garantías individuales, abolía por completo la pena de muerte, garantizaba los derechos a la propiedad, las libertades de pensamiento, imprenta, domicilio, trabajo, enseñanza y asociación. Se habían implantado leyes como el voto universal, la libertad de opinión y prensa, el matrimonio civil o el divorcio, entre otras. Además, era una constitución política de carácter federalista, que instauraba los Estados Unidos de Colombia, debilitando así el poder central dada la autonomía de los diferentes estados, en los cuales se presentaban constantes tensiones y conflictos que no podían ser controlados por un gobierno central con funciones limitadas. De este modo, el proyecto liberal empieza a perder prestigio y a ser ampliamente criticado por los conservadores, quienes reparaban que éste era incapaz de mantener el orden social y, por el contrario, en medio de tantos derechos, ya no distinguían lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, sino que todo parecía válido, incluso los errores, y por tanto era una posibilidad segura de caer en la anomia, el libertinaje y la anarquía. De tal manera, al verse dicho orden violentado, resultó imperioso pensarse otra carta constitucional, que modifique el Estado por completo a raíz de tan paupérrima gestión en la Carta de 1863. Siendo así, como nace la Constitución de 1886, en la que se legisla la composición de un Estado central unitario. Esta nueva forma de ser del Estado intentó reivindicar aquellos valores que se consideraban estaban en decadencia, especialmente recuperando el papel de la Iglesia en el ámbito público de la vida cotidiana y en lo político. Siendo así, la Iglesia tomaba a nivel nacional la educación pública. Se posiciona como religión central del país, pero se permitía la libertad de cultos, que no atentaban contra la moral cristiana. Se abogaba por la libertad de prensa, pero solo en tiempos de paz. Además, el poder electoral y el judicial se consolidaron como independientes. De la misma manera, se fortalecía el poder ejecutivo central, el cual era capaz de objetar proyectos de ley y estaba totalmente regulado bajo la potestad del presidente, quien podía libremente nombrar o remover a los agentes del poder ejecutivo. Como se puede atisbar, la Carta de 1886 regulaba las libertades individuales, garantizadas de manera general, pero limitadas en sus especificaciones. Aquellas limitaciones eran consideradas razonables. En este aspecto, aquella Constitución tuvo posteriores modificaciones y ampliaciones debido a la flexibilidad de la misma, ya que ésta daba paso a ambigüedades, hasta el punto en el que, como menciona Tulio Enrique Tascón, las disposiciones constitucionales que consagraron derechos civiles y garantías sociales vinieron a ser textos muertos.
lo cual indica que no estaban claros los preceptos constitucionales, ya que se evidencia una supremacía de las leyes por encima de la Constitución, amparada por la misma Constitución, es decir, se argumenta que las leyes posteriores, por muy contrarias que fuesen a la Constitución, en sí misma son constitucionales. Otro de los aspectos fundamentales de la Carta de 1886 fue la legislación y establecimiento de la pena de muerte, exceptuando los delitos políticos. Aquellas infracciones de la norma que tendrían pena de muerte serían parricidio, asesinato, traición a la patria en guerra extranjera, incendio y asalto en cuadrilla de malhechores. Además, prohibía la libertad de asociación en cuestión de juntas políticas populares permanentes, pero su ya evidenciada y esencial característica de ambigüedad dio pie a la prohibición de sindicatos y diversas organizaciones parecidas, denotando también la prohibición de las movilizaciones populares, debido a que aquellas libertades individuales y colectivas consagradas en la Constitución de 1863 eran el mal de la sociedad, aquello que sin regulación estatal abrió paso al caos como antagonista del orden. Y para recuperar la paz, esta nueva Constitución debía limitar todas aquellas libertades, pues libertad y orden no iban de la mano. Colombia, una nación donde coexisten dos patrias, está la material y la patria moral. En la patria material, la cual corresponde a la tierra o como medio que nos brinda un hogar fijo, donde vinculamos nuestros afectos, esfuerzos, deberes, derechos de sociabilidad permanente, asociación política. Mientras que la patria moral deja ver nuestras relaciones, vínculos, recuerdos y el cúmulo de instituciones las cuales regulan nuestro modo de ser político y civil, y la necesidad de estar juntos, nuestras tradiciones y costumbres, pero con la necesidad de que todo se debe ajustar al carácter nacional, teniendo en cuenta que hacen parte tanto la patria moral como la material a una misma nación, que es la colombiana. Esas dos patrias es notablemente enmarcada los deberes del ciudadano católico, sobre todo en la patria moral, que donde predominan los derechos y los deberes religiosos, siendo la religión católica la privilegiada y que ella pues estaba llamada a atribuir los atributos culturales de la ciudadanía colombiana. Esto fue como hasta un largo periodo del siglo XX. Bueno, sin embargo, los católicos, a pesar de todo esto, ellos no negaban el derecho a la ciudadanía a los que no eran católicos, ni a los mal llamados católicos, en este caso eran los liberales. Para los católicos eran personas que no estaban acorde al orden establecido por la comunidad católica imaginada. Bueno, Rafael Uribe discutía que tanto los conservadores como los liberales también eran católicos, que el problema radicaba en los problemas teológicos. También había una problemática donde los liberales, que para ellos eran los mal católicos, no tenían derecho como a una sepultura digna. Eran personas que no contaban con eso, tenían que hacer un esfuerzo antes de morir para que ellos pudieran ser sepultados y tener algunos derechos atribuidos en la sociedad colombiana. El Concordato, documento divino. Si bien somos amigos, hay que dejar las reglas claras de servir a Cristo. Manejamos a los feligreses y controlamos al pueblo, pero para que esto funcione, debemos firmar un concordato. Un acuerdo que nos beneficia y nos permite tener poderes independientes. Así nadie entorpecerá nuestra labor
Nosotros somos y para el pueblo, y nuestro interés es que todo esté bien, y tendremos un representante para que nuestra fe y nuestra palabra se cumpla. Recuerden que somos y para el pueblo, y lo que afecta al pueblo afecta a Jesucristo, y si afecta a nuestra iglesia, afecta a nuestro poder espiritual, afecta a Dios. Por eso, siempre debes tener presente nuestro poder para ayudar a tu rebaño a encontrar el camino, y así tú puedes encargarte de gobernar y de llevar a tu pueblo por el respeto, la justicia, la igualdad y la equidad.